El Señor le bendiga. Es un gusto para mí continuar nuestro estudio en el libro, en los profetas menores. Este día vamos a ver el libro de Abdías y Jonás, libros muy cortos, pero muy interesantes porque tienen un propósito, tienen un trasfondo y ese es el mensaje que quiero compartir y trasladarles en esta hora. Empezamos con el libro de Abdías. Es poca la información que nosotros podemos encontrar o acerca de este personaje que podemos encontrar en este libro, cuyo nombre significa siervo del Señor o adorador de Jehová. Cuando nosotros queremos expresar generalidades de este libro, podemos decir que ese es el más pequeño del Antiguo Testamento, pues consta de un capítulo con 21 versículos. Centra este libro toda su atención en la profecía contra Edom. Los edomitas provienen de Saúl, el hermano gemelo de Jacob. En Génesis vemos nosotros la narración de la enemistad que existía entre estos dos hermanos, cómo sus descendientes perpetuaron esta contienda y por su parte Edom se transformó muy pronto en una nación muy poderosa. Cuando los israelitas subieron de la tierra de Egipto, los edomitas fueron justamente quienes les detuvieron en su paso, les negaron el paso durante la peregrinación en el desierto a través de ese territorio. Sin embargo, Dios le ordenó a Israel que tratara a Edom como su hermano. No obstante, el odio salió a relucir de Edom por Israel también persistió. Ahora le he dado a Abdías que pronuncie el mensaje de Dios de juicio final sobre este incorregible enemigo de su pueblo. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo. Es importante recalcar que Dios, cuando es el defensor de su pueblo, va a entenderse de los adversarios. Los enemigos de su pueblo son enemigos de Dios. ¿Cuál es el destino de Edom? Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón, que es el pregón, es la noticia, es el mensaje, es una exhortación a las naciones a que se levanten contra Edom. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Pareciera ser que está invitando, incitando a que puedan unirse, a que puedan hacer una alianza para poder destruirlo. Aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pero dice el versículo 3, está revelando lo que hay en su interior. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Porque la altivez no es más que creernos superiores a los demás, pero también es ocultar una realidad, una debilidad. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, pareciera ser que estos refugios eran un poquito grandes, eran aproximadamente de 600 metros de altura. Y estos orios habitaban en cavernas como los edomitas, tenían alrededor de 600 metros de altura. Dice, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, no hurtarían lo que te bastas, lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Dice que también todos sus aliados. ¿Quiénes son esos aliados? Probablemente alude a tribus árabes invasoras que en otro tiempo fueron auxiliares de los edomitas contra los países vecinos. Dice que te han engañado hasta los confines, te hicieron llegar los que estaban en paz contigo y prevalecieron contra ti, los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré yo que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Está haciendo referencia a cómo Dios va a juzgar a el pueblo que ha oprimido.
La denuncia de Edom. Dice el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La destrucción, la aniquilación, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Pero el versículo 12 nos dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. No sé usted si lo ha sentido, pero cuando hay personas que pueden producirnos daño y vemos que les ocurre algo, de alguna manera hay cierto, eh, tal vez no placer, pero sí cierta conformidad en nosotros y decimos, se lo merece por este daño que me hizo. Sin embargo, aquí vemos que es una exhortación para Edom de cuando todas estas cosas se dieron, cuál fue la expresión, cuál fue el sentir de ellos. Y aquí vemos que esa injuria consistió en complicidad con los enemigos, alegrándose con jactancia del cautiverio, entrando por la puerta de mi pueblo como intruso traidor, echando mano de sus bienes, impidiendo la huida de los fugitivos y traición al entregarlos en manos también de sus enemigos. Y luego los versículos 15 al 21 están hablando, esta profecía termina con una descripción del día de Jehová, cuando el juicio caerá sobre todos aquellos que han maltratado al pueblo de Dios. El versículo 15 nos está diciendo, esta es una ley de siembra cosecha. ¿Por qué? Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y aquí es una responsabilidad para nosotros para poder sembrar, para poder hacer el bien, para poder instruir a las personas y para que recibamos lo que nosotros hemos dado a las personas. Pero ¿cómo tratamos, por ejemplo, a alguien que nos ayuda en la limpieza? ¿Lo trataríamos o nos gustaría que Dios nos tratara así como nosotros la tratamos a ella, a esa persona que a lo mejor no puede defenderse? Entonces dice, como tú hiciste, se hará contigo. Qué duras esas palabras de parte de Dios. Dios recompensa a Edom y a todas las demás naciones según ellos trataron a las otras. El término engullir quiere decir tragar algo precipitadamente de golpe y sin moderación. En el monte de Sión estarán también los israelitas que escaparon de la ira de Dios, serán restablecidos en su propia tierra. Luego dice, mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Está determinando, está describiendo el día en que Dios va a ejecutar juicio sobre esa nación. Entonces Israel ocupará los territorios que por derecho le pertenecen y el reino será de parte de Dios. Y es así como finaliza este corto capítulo 1 del libro de Abdías, para que podamos adentrarnos a uno muy común, a uno en el cual hemos compartido en algunas ocasiones, hemos escuchado en predicaciones, y es el libro de Jonás. Jonás significa tórtola. Y la generalidad de este libro es que el hogar del profeta se encontraba en Gat-Efer de Zabulón, al norte de Nazaret de Galilea. El mensaje central del libro es el amor de Dios por todo el mundo. Propósito, mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. Y el mensaje de salvación es también para todos los pueblos. El capítulo 1 nos habla que el Señor le había dado una orden de que se dirigiera a Nínive y que profetizara contra aquella ciudad. A lo que él se rebeló, se embarcó en Jope, aquí vemos un puerto marítimo, el mismo que aparece en Hechos 9:38, y se desató, dice que hoy recibe el nombre de Gafa para huir a Tarsis. Se desató una violenta tormenta y la nave peligraba. Los marinos lo que hicieron fue echar suertes, porque no se explicaban, eso tenía que ser producto de algún juicio, y la suerte cayó en Jonás, habiendo relatado a los marinos que había desobedecido a Jehová Dios, añadió, reconoció su culpa y dijo, echadme al mar, y el mar se os aquietará.
Los marinos lo hicieron muy a pesar y la tormenta cesó. ¿Por qué razón? Porque los marinos tuvieron compasión de una persona. Y aquí vemos, Jonás, el profeta de Dios, no tenía compasión de todo un pueblo. ¿Cuál fue el impacto en los marineros? Los versículos 10 al 17 nos enseñan que ellos se alarmaron por la desobediencia de Jonás, ya que la tormenta proclamaba la omnipotencia de Dios. Se afanaron, se preocuparon por salvarle la vida a Jonás, remando con más fuerza, pero era en vano, era por gusto. Así que por fin lo echaron en el mar después de clamarle a Jehová. Ellos tenían más respeto por la vida de uno que Jonás por esas almas de Nínive. Además, la suerte, la tormenta y la declaración de Jonás, que eran tres señales de la voluntad de Dios. Cuando la quietud vino, los marineros reconocieron la omnipotencia de Dios y le ofrecieron sacrificios. Es decir, que les impactó ver la obra de Dios y cómo esto pudo transformarse en otra situación y votos que esperaban cumplir en cuanto llegaran ellos a su destino. Pero el Señor no había dado por terminado su trato con Jonás. El hecho de que se haya lanzado o que haya sido tragado por un gran pez no quiere decir que ahí finalizaba su juicio. Preparó un gran pez que se lo tragara y esta experiencia de permanecer durante 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez lo usó Cristo como una ilustración de su muerte y también de su resurrección. ¿Cuál fue la preservación de Jonás que Dios le dio? Bueno, un monumento de la divina misericordia, un éxito de Jonás como predicador también en Nínive, una ilustración tipo de Cristo que fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. También fue tipo de Jonás del pueblo de Israel, pues ambos fueron escogidos, comisionados por Dios, desobedientes a él, esparcidos por las naciones conociendo allí a Dios y también fueron preservados milagrosamente. El capítulo 2 nos habla acerca de esa oración que surge en los momentos oscuros de nuestra vida. Asombrado al encontrarse aún vivo en el seno del mar, el profeta da gracias a Dios que lo había salvado y expresa su certeza de la liberación final. El pez vomita a Jonás sobre la tierra. Y es aquí en los versículos que podemos identificar, como le dice, me echaste a lo profundo. En ese momento de aflicción, él se acordó de Dios. Y no solamente él se acordó de Dios, sino que dice que su oración llegó hasta él. Pero también el profeta dice, su misericordia no abandona. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios en el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo a Dios un sincero sacrificio de acción de gracias y alabanzas, Dios intervino a su favor. Es decir, que hay ocasiones en las cuales Dios no quiere escuchar nuestras quejas por lo mal que la estamos pasando. Dios quiere escuchar que salga como producto de nuestros labios una gratitud que aún en medio de la tormenta Dios nos va a sacar de ahí. También dice que habían ocurrido 7 milagros que Dios hizo. Primero, causó la gran tempestad. Esto no fue por obra y por arte de magia. Guió la suerte para implicar a Jonás. Aquietó el mar. Dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. También lo mantuvo vivo dentro del vientre del pez. Hizo que el pez lo trasladara a la tierra, que fuera a caer a la tierra. Hizo que el pez también vomitara a Jonás en tierra seca. Y luego el capítulo 3 nos habla que le es renovada a Jonás la misión y se le ordena por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Aquí ya cambia el asunto, ya en lugar de tener una actitud caprichosa como la anterior, ahora vemos una actitud de obediencia inmediata. Aquí nos dice Lucas 11:30 que el profeta fue una señal para los moradores de Nínive. Los 3 días de camino probablemente vendrían a ser aproximadamente 90 kilómetros. Si estamos hablando de San Salvador, diríamos que podría ser de aquí a Sensuntepec. El mensaje de Dios para Nínive les concede 40 días entre el pronunciamiento y el castigo mismo, lo cual se debe con toda seguridad a que Dios tiene intenciones misericordiosas y también Él quiere que nos valgamos de su disposición de perdonarnos. El hecho de que Dios, ajeno a ellos, les enviase un profeta, estaba determinando la calidad de Dios, la misericordia de Dios sobre esa nación, para avisarles que les diese un plazo de 40 días.
Los hizo a ellos meditar en la misericordia de Dios. Ese fue el mayor milagro del libro de Jonás. Entender que aún a una nación que no conocía, que no temía, le fue advertido, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y toda la nación se afligió, toda la nación hizo ayuno, afligió su alma. Eso está determinando que el éxito del libro de Jonás el mayor milagro fue la conversión de esa nación. En los versículos 6 al 7 vemos lo que hace el rey y los nobles. Vemos también en estos versículos que todos están en el mismo nivel ante Dios como pecadores, destituidos de la gloria de Dios y como arrepentidos de sus pecados. Especifica bien todos los aspectos también de la conversión. Hábito de penitentes, clamor de convictos de pecado y media vuelta en el camino del mal. Retrocedieron. Dejaron de continuar en su vida pecaminosa. Y esto nos enseña esos aspectos de la conversión de Nínive. También en los versículos 9 al 10 se expresa que una esperanza llena de optimismo. La esperanza de Dios, de que Dios se arrepienta ante el cambio de condición de los individuos. Vemos también en Dios que se arrepiente. Y esto nos demuestra que Dios obra según nuestras disposiciones personales. Y finalmente, el capítulo 4 nos enseña el enojo de Jonás, de una calabacera que ni siquiera él había sembrado. El relato no concluye en el capítulo 3 porque quedaba lo principal. El objetivo de todo el libro es mostrar el amor salvífico de Dios. Estaba enojado Jonás porque temía perder su reputación. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por una palabra que en algún momento hemos soltado, que hemos dicho, y no se ha llegado al cumplimiento? Nos preocupa más nuestra reputación. ¿Qué va a decir la gente? Va a creer que soy mentiroso. Señor, ¿y por qué no me respaldas? Aquí vemos que sin mostrar vergüenza, Jonás pone el descubierto los impulsos motivadores de su corazón porque sabía que Dios ama al pecador y que es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que también se arrepiente del mal. El profeta estaba molesto, estaba disgustado por la gracia y por el perdón de Dios. El Señor trata de sacar a Jonás de su egoísmo y le hace una sola pregunta, que si su enojo tenía verdaderamente justificación. Vemos al finalizar, en los versículos 5 y 6, después que Jonás construyó una enramada, Dios hizo que creciera con rapidez milagrosa una calabacera. Mediante la extraordinaria alegría de Jonás debido a la calabacera, Dios trata de revelar su propio gran gozo debido al arrepentimiento y la preservación de la ciudad de Nínive. Y es aquí como Dios prepara el ánimo de Jonás para la elección y prepara también en forma muy individual, muy personal, el objeto adecuado para que Jonás aprendiera la lección: hacer surgir un gusano que terminó con la calabacera. Para colmo de males, sale el sol y produce insolación en Jonás. A esto se unió un fuerte viento solano enviado por Dios. Ahora es cuando viene la gran lección para Jonás. Jonás siente un tremendo pesar porque se secó la calabacera en la que él no había hecho nada, mientras que Dios tiene misericordia de una gran ciudad en la que había más de 120,000 personas que no habían llegado a la edad de discernimiento, hechura del mismo Dios, por lo que también dio a su hijo. ¿Qué podemos aprender nosotros del libro de Jonás? Jonás enseña una gran lección para nosotros que podamos ponerla en práctica. ¿Qué podemos aprender? Bueno, el gran valor de las almas por las que murió Cristo, el gran valor del arrepentimiento. Para Dios sí es muy importante cuando una persona se arrepiente. Y este libro está escrito para revelar el corazón de un siervo de Dios que no había sido tocado con la pasión de Dios por las almas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Personalmente, cuando tengo gobierno sobre algunas áreas y veo personas que cometen errores en aquella área en la cual yo soy fuerte, me molesta, y hay ocasiones en las cuales digo, ¿cómo es posible que puedan actuar de esa y de esa manera? ¿Cómo es posible que puedan estar teniendo esas luchas? Pero ninguno de nosotros puede decir, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos pecados con los cuales batallamos, tenemos cosas que todavía necesitamos entregarlas al Señor.
Y no es nuestro trabajo juzgar a las personas o cuestionar la misericordia de Dios. Al contrario, debemos amar a las personas y acercarlas a que puedan conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios salvador, que es capaz de perdonar nuestros pecados, que es capaz de limpiarnos y llevarnos a una nueva vida. Estamos a veces más interesados en nuestra propia comodidad que en las necesidades de la multitud de las almas perdidas que mueren en tinieblas sin el conocimiento de su Mesías. Nos sentimos más contentos de quedarnos con las calabaceras, las comodidades del hogar, que de ver el mensaje de Cristo que sea llevado a los confines de la tierra. Este es un mensaje para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que podemos hacer a un lado las comodidades y hablarles a aquellas personas que conocemos, que tenemos cerca, que necesitan acercarse a Dios, porque Dios es paciente, porque Dios está esperando que los hombres puedan arrepentirse y Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en los profetas menores. Dios les bendiga.